Hola, estamos en una nueva emisión de Desenchufate y elegimos, para estar de acuerdo con nuestro nombre, una plaza en esta bonita tarde de invierno. Llegado el caso, Facebook pudiera utilizar cualquier imagen tuya, sea privada o no. Es sabido que toda la información que publicamos en Facebook quede en Facebook, de por vida. ¿Eso está bien? No. Veo, sobre todo en la juventud, que fue criada en estas nuevas tecnologías, que no son conscientes de las responsabilidades cuando se expresan a través de Facebook. La mayoría que le quiere hacer un juicio a las cuestiones de internet se mete primero con los buscadores. Lo que es muy peligroso es lo que pasa en la Deep Web. Los Wikileaks han traído, así ha impuesto un poco de luz sobre hechos que siempre se sospechaban. La ley de internet, que se llama el Marco Civil, que es la constitución de internet en Brasil, le limita un poco el acceso a los datos a Estados Unidos. Todavía estamos en una etapa en la que las redes sociales, si bien nos hacen estar en parte en manos del enemigo y en manos de vaya a saber uno quién, todavía la bomba no explotó. Así que a partir de ahora compartimos Desenchufate. El honor, el trabajo y el futuro de muchas personas se desintegra de a poco en el universo digital. Cada día vemos con mayor asombro cómo el futuro laboral, incluso de la gente, se juega en Internet. ¿Será cierto aquello de que estamos viviendo una época en que somos lo que Google dice que somos? Internet es el mundo paralelo donde vivimos. Nosotros vivimos en la realidad, en este mundo, y vivimos en el mundo virtual. Es bastante pesado lo que sucede en internet porque es tierra de nadie. Obviamente no hay censura, cada uno opina lo que quiere y como es totalmente anónimo, estás detrás de una computadora, es más, podés no tener una identificación con un nombre y apellido, podés decir lo que quieras. Entonces dispara un montón de situaciones. La identidad digital es tan importante como la real. Una se complementa con la otra. Juega un papel esencial en el momento de elegir un candidato para una corporación o la cita del sábado a la noche o el perfil del cliente que vamos a enfrentar en la reunión del lunes. Dicen en las consultoras que si no pasás la prueba del previo googleo no existís. El análisis de la forma y las palabras, el contenido de los tweets de una persona te permite trazar un perfil de esta persona, qué tipo de persona es, qué piensa, hacia dónde va, de dónde viene. El Twitter es un electrocardiograma del alma, ¿viste? Estos contenidos que definen nuestra identidad digital están dados por nuestras propias acciones, como también pueden tener causa en el accionar de otras personas. Cuando apareció Facebook hubo un debate interno entre qué había que publicar y qué no. Entonces los de las bandas, los de las redes sociales se decían: no publiques nunca nada en Facebook que no estés dispuesto a ver en la primer plana de un diario. Las palabras que se esparcen vía Twitter o perfiles falsos de Facebook ilustran supuestos contenidos difamatorios. El anonimato de Internet favorece estas acciones que dotan de falso contenido a la identidad digital de la víctima. Y estos hechos afectan a personas y compañías y requieren un freno judicial. Indudablemente las empresas, inclusive cualquier persona, antes de tener contacto con alguien, se conocen virtualmente. Uno va a pedir trabajo, sale en un proceso de selección, sabe que quedan 2 o 3. Tranquilamente, uno de aquellos que están compitiendo por el puesto podría crear un perfil falso y hablar calumnias de esa persona. ¿Qué es lo que sucede con la intimidad, con la privacidad, con los datos personales, con nuestro ámbito propio y particular, que a veces queremos mantener en reserva y que, sin embargo, es tan fácil de acceder a partir de datos, registros, documentos y archivos que quedan en la red? ¿Qué pasa si publican información errónea
o malintencionada acerca de nosotros. Porque en realidad existe la posibilidad de denunciar ante estas grandes empresas, ante Facebook, estas circunstancias y pedir que se retire el perfil. Cualquiera puede iniciar una demanda contra otro si tiene las pruebas suficientes. Lo que pasa es que, la verdad, hay que tener dinero para hacer una demanda. Entonces, solo algunos pueden defenderse. Todas estas cuestiones no llegan con la suficiente rapidez. O sea que el daño se comete y se perjudica, dañando profundamente al individuo, y cuando ya llega la solución, sea en forma a través de la empresa a la que se le requiere o judicialmente, ya el daño se viralizó. Yo creo que la intimidad expuesta a un Facebook, expuesta a las redes sociales, a lo que la gente pueda publicar, malversar un poco la imagen o mal utilizar, no hay mucha legislación al respecto todavía. No es que no tenga leyes, tenemos que decir que lo que hay es una adecuación de esos principios del derecho, como es el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, que ya existían. Pero lo que hay es una adaptación de esos principios a esta nueva manera de comunicarse. Llegado el caso, Facebook pudiera utilizar cualquier imagen tuya, sea privada o no. A priori no lo hacen, porque si no la gente inmediatamente se borrarían todos y dejarían de usar la red social. Pero uno le está entregando a los creadores de las redes sociales, les está entregando la potestad de hacer lo que quieran con todo el material que hay ahí. Si bien la ley de propiedad intelectual es antiquísima, en su artículo 31 establece el derecho a la imagen. Sí, esta cuestión de que por más de que me tomen una foto, yo tengo doble protección, una protección moral y una protección económica. Esta protección moral, ¿qué quiere decir? Que mi imagen no puede ser alterada sin mi conocimiento. Lo que pasa es que Facebook, cuando uno saca una cuenta, acepta los términos y condiciones, no los lee, y es sabido que toda la información que publicamos en Facebook queda en Facebook de por vida. ¿Eso está bien? No, pero uno lo acepta cuando lo usa. Entonces creo que los usuarios tienen que ser más conscientes sobre lo que hacen con la información. Estás hablando de derechos de propiedad intelectual que están previstos o protegidos por nuestra ley de propiedad intelectual, que comprende tanto aquellos medios digitales o contenidos, y cuando hablo de contenidos me refiero a películas, videos, libros, cualquier contenido, ¿no? Ya sea, esa ley se aplica tanto que estén alojados o que circulen vía internet, o ya sea que estén en papel, en texto escrito. Se habla de un vacío legal porque hoy en día lo que sucede es que mucha información va por internet, se transmite por internet, y esto ha generado un gran debate entre esencialmente dos puntos de vista. Aquellos que defienden la libre circulación de contenidos en internet, y por otra parte aquellos que dicen, bueno, que circulen libremente los contenidos, que la gente pueda ver libros, pueda ver contenidos online, pero que asimismo se respeten los derechos de autor. Recientemente, por las injurias propiciadas a una periodista española que participaba como panelista de un reality show, el acusado finalmente fue condenado al pago de 1.000 euros. Según la constancia del expediente, esto por supuesto de la audiencia española, el demandado solo reconoció la autoría de un tuit en el que manifestaba «así has conseguido tú ciertos trabajos», al que linkeaba con la foto de dos hienas copulando. Aquí tenemos un antecedente internacional de castigo por un tuit vinculado a una imagen que se consideró agraviante. Hay veces hay gente que agrede, quizás porque trabajo en un canal que está tildado de K, y entonces todos los periodistas que trabajamos ahí son parte de ese imaginario político, que muchas veces no tiene nada que ver. Yo hablo de tecnología. He tenido tuiteros huevitos que por ahí se volvían muy molestos y acosadores y con mensajes ofensivos. Tengo se llama troll en este momento, que me agrede constantemente, no sé quién es un usuario desconocido. Algunos los he bloqueado, algunos se ha reciclado y ha cambiado de usuario, ha tenido insistencia en el manejo abusivo de la comunicación. Se saca todas las semanas un usuario nuevo de Twitter, me agrede, lo bloqueo, pero hay que aprender a convivir con eso porque
bueno, es más de lo mismo. La mayoría que le quiere hacer un juicio a las cuestiones de Internet se mete primero con los buscadores. Los buscadores son la puerta de entrada a cualquier persona para el material. A los buscadores hoy por hoy le caben sanciones. La tendencia hace unos años era que los buscadores no tenían responsabilidad. Y poco a poco, en la medida en que fueron notificados los buscadores para que dejaran de indexar, se llama, esta posibilidad de que cualquier persona coloque en un buscador para que cuando googlea algo figure en los 3, 5 primeros puestos, bueno, se consideraba que no era posible. Hoy, si uno, como letrado, previamente manda una carta de argumento diciendo, ojo, me están indexando, pero no es mi perfil, cambia el blog este que te sale en los primeros lugares y no hace caso o no es temporáneo, porque esto, acordemos que es Internet, se viraliza en forma astronómica, exponencial. Tiene que haber una reglamentación, pero siempre teniendo en cuenta lo que se llama la neutralidad de la red, que es garantizar el libre acceso de todos. Con respecto al contenido, tenemos que tener, sí, los usuarios las herramientas para defendernos. Por ejemplo, el INADI tiene algo que se llama el Observatorio de Redes en Internet, que sirve para defenderse si hay páginas que discriminan a gente, o puedes hacer denuncias si en Facebook hay páginas racistas, o lo mismo en Twitter. Veo, sobre todo en la juventud, que fue criada en estas nuevas tecnologías, que no son conscientes de las responsabilidades cuando se expresan a través de Facebook, poniendo comentarios obscenos, muchas veces, que cabría estudiarlos, porque indudablemente darían lugar a acciones. Costó un poquito, como en toda cuestión novedosa, que los jueces entendieran, en principio, qué era la Internet. Recordemos que para ser juez es necesario tener un poquito de experiencia de vida y en general todas estas nuevas aplicaciones fueron tratadas por gente muy joven. Entonces, esta diferencia generacional, por un lado, una falta de legislación específica, fue haciendo que de a poquito creciera esta materia. Lo que es muy peligroso es lo que pasa en la Deep Web, que es la web que está más allá de Google, y allí sí se comparte contenido que está totalmente prohibido y las autoridades sí tienen que estar muy atentos para lo que se comparte. El buscador graba páginas, ¿sí?, dentro de su base de datos. Ahora bien, los buscadores no graban todas las páginas que hay en Internet. Solo podemos acceder a través de Google o de otros motores de búsqueda a aproximadamente un 20 o un 30% de lo que existe realmente en la web. Y el resto, no hay números tan claros de cuánta cantidad estamos hablando de billones de páginas, ¿sí? Es un número muy alto, es lo que se conoce como web profunda o deep web, que es la que no está visible, la Internet invisible, como por ejemplo información privada de espionaje y demás de la superpotencia, ¿no?, Estados Unidos y demás. Y en el medio, cuestiones ilegales como pornografía, narcotráfico, y hay herramientas para navegar esa web. No se puede navegar con navegadores comunes, porque sencillamente no se puede acceder a esos sitios. Hay herramientas que son muy complejas, para lo cual hay que saber, hay que ocuparse, y la verdad que es bastante complicado y bastante oscuro, digamos, esa parte de Internet. Vamos a ir a una tanda publicitaria, pero les pedimos que compartan con nosotros la tanda porque hay un spot institucional del gobierno paraguayo que nos alerta sobre el peligro que corren los menores cuando suben fotos a Facebook. Después de la tanda nos reencontramos. Dale, espérate. Tira, empezó. Súper. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet.
Entre los casos más resonantes de los últimos tiempos, tenemos el de Edward Snowden. Este joven americano de 30 años es un ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia, o sea de la CIA, y de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de los Estados Unidos, que confió a dos de los diarios más importantes del mundo, The Guardian y The Washington Post, documentos e información confidencial vinculados al programa de vigilancia PRISM. Tiene que ver con la publicación, o sea, el volver público información que era privada, específicamente del gobierno de Estados Unidos y documentos relacionados con el espionaje y la seguridad. En el caso de Wikileaks, documentos relacionados con relaciones internacionales de Estados Unidos. En el caso concreto del tema de Snowden, él era un espía que trabajaba para Estados Unidos y reveló las acciones que hace Estados Unidos violando, digamos, la privacidad de otros países a través de espionaje, por ejemplo, redes sociales. Siempre el sistema lo manejan los poderosos, los manejan los que imponen las reglas de cómo debiera girar el mundo y en torno a quién. Compromete ya más una función del Estado, es mucho más grave. Los Wikileaks han traído, así ha impuesto un poco de luz sobre hechos que siempre se sospechaban, las ha puesto explícitas. Es el propio Estado que, con el pretexto de la protección de una nación, se intromete en conversaciones, en los mails, en toda la información que una persona podía tener en su ordenador. De esa matriz de un mundo desigual, sumamente desigual, excluyente, que me parece que el pueblo, afortunadamente, el pueblo, y hablo en general, cuenta con ciertos llaneros solitarios, ciertos Robin Hoods, que a través de una computadora utilizan su capacidad y su conocimiento para impedir la supremacía total de quienes rigen el mundo. Y ahora va a haber un documental sobre este Aaron Swartz. Bueno, activista, es un genio de internet que es un programador que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de piratear documentos académicos en el MIT. El MIT, por decirlo de alguna manera, lo buchoneó con la justicia, estaba enfrentando un proceso por muchísimos años de prisión. Él se suicidó, tenía 24 años, y entonces empezaron los movimientos, ¿no? Cercanos a Aaron Swartz, empezaron a quejarse del acoso del gobierno de Estados Unidos a la libertad y a todo lo que tiene que ver con la red. It's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and, you know, follow the things that adults told you to do and that, you know, your parents told you to do and that society tells you to do. I think you should always be questioning. You know, I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional, that, you know, it's always open to recantation or refutation or questioning. And I think the same applies to society. You know, it's easy sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. You can stop this bill. Tenemos el caso también del soldado que robó el material para Wikileaks, también que va a estar preso toda la vida. Yo voy a estar siempre de acuerdo con los Julian Assange, con los Snowden y con la gente que desenmascare la farsa. Y Internet es tierra de nadie, pero si los gobiernos no hacen algo, va a ser tierra de nadie, más aún porque van a acusar a la gente que trata de liberar un poco esta opresión que tienen algunos gobiernos que controlan Internet y otros que no hacen nada. Y fue muy importante el foro que se celebró en Brasil hace poco para discutir un poco quién va a gobernar Internet, y a partir de ahí salieron algunas puntas, no muchas, para empezar a tratar el tema. Todavía estamos en una etapa en la que las redes sociales, si bien nos hacen estar en parte en manos del enemigo y en manos de vaya a saber uno quién, todavía la bomba no explotó. La ley de Internet, que se llama el Marco Civil, que es la Constitución de Internet en Brasil, es la primera que establece cómo se tiene que usar la información en Brasil. Es un gran logro, estuvo cajoneado un montón de años
y le limita un poco el acceso a los datos a Estados Unidos y autonomiza todo lo que ocurre dentro de Brasil. Puede ser el gobierno de Brasil el que se haga cargo de los ciudadanos y también le da libertad a los ciudadanos. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan ciertos protocolos comunes, es decir, ciertos lenguajes o códigos comunes que nos permiten comunicarnos y transmitir información de una forma muy sencilla, al alcance de todos y prácticamente ilimitada. La WWW es un conjunto de protocolos que posibilita sencillamente la consulta remota de archivos de hipertexto, como por ejemplo cuando buscamos información en Wikipedia o videos en YouTube. Indispensable para buscar noticias, leer los diarios, y con relación a las redes sociales, también está por un lado muy bueno para promocionar lo que uno hace, para buscar información. Yo cada vez que voy a hablar de un tema y me sirve lo que opinan los usuarios de Twitter y también colegas, lanzo una pregunta en Twitter. Hay gente que hace encuestas directamente en Twitter. Hacer un relevamiento, un research, como le dicen, una investigación sobre alguien, sobre algo, sí, leo. Tengo mis portales que leo siempre, son de medios en los que confío y han dado muestras sobradas de honestidad intelectual. Lo que me parece que está pasando es que la noticia muchas veces pasa por Twitter. Una pelea de dos personas en Twitter o una noticia que se conoce a través de las redes sociales y después trasciende los medios. Y eso es lo que se nutre un poco la televisión, ¿no? La televisión se nutre de las polémicas, de los enfrentamientos. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, cruzó el domingo fuertes mensajes vía Twitter con el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Twitter se convierte una vez más en el escenario de disputa y controversia entre las celebridades. Esta vez protagonizada por la madre monstruo, la superestrella del pop Lady Gaga y sus casi 40 millones de seguidores. Yo utilizo las redes sociales para dar a conocer mi opinión. Parece que tanto Facebook, Twitter como YouTube le permiten a una persona, un ciudadano común, dar a conocer una información que de otra manera antes era muy difícil difundir. Yo creo que es el arma de comunicación más masiva y más con la impronta más urgente, más espontánea, de mayor rapidez cuando uno quiere dar a conocer algo. Y además cualquier persona se puede transformar en un reportero de su realidad, esta cuestión de pinta tu aldea. Algo que me gusta reflexionar es, en la dictadura, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos tenido redes sociales? ¿Hubiera sido un tema tan tabú, el de los desaparecidos? Bueno, eso está bueno reflexionarlo y ver cómo hoy, en algunos casos, las redes ayudan a difundir información. Un gran periodista, que es Damián Rojo, necesitaba un infusor de insulina para uno de sus hijos y le puse RT, lo retuiteé y me lo retuiteó Real, que tiene varios millones de seguidores, me lo retuiteó Ángel de Brito, bueno, mucha gente que tiene muchos seguidores. En general creo que llegó a 1000 retweets. Eso multiplicado exponencialmente ha llegado a millones de personas. Ese mensaje y finalmente consiguió que la obra social le cubriera eso que no le estaba cubriendo. Esto fue todo por hoy. Agradecemos que hayan compartido el programa con nosotros y les recordamos que es bueno estar conectado y saber de tecnología y utilizar las redes sociales y internet, pero que también es bueno desenchufarse y aprovechar un poco el aire libre y el contacto personal con los demás. Hasta la próxima.